Ser bufón en la Edad Media no era un carnaval constante de risas y tonterías. Tras cada gesto cómico y ocurrencia chispeante, había un profesional con nervios de acero y mente afilada. No bastaba con hacer ruidos graciosos, había que medir cada palabra como si fuera un filo. Reyes y nobles querían entretenimiento, sí, pero también inteligencia. Un comentario inoportuno podía incendiar alianzas o iniciar guerras. Estos artistas eran maestros del humor político, capaces de leer una sala más rápido que un espadachín en combate. Su trabajo no era fácil. Era tan peligroso como fascinante, y muy pocos estaban a la altura. La entrevista de trabajo más peligrosa del reino. Postularse para convertirse en bufón no era simplemente una cuestión de llenar un formulario en línea y esperar una respuesta. No, este trabajo era una verdadera prueba de talento y supervivencia. Se esperaba que el candidato tuviera habilidades que iban más allá de lo común. El canto no era solo una serie de notas al azar, sino que se requería una destreza para interpretar baladas y, sobre todo, improvisar letras en el acto. El malabarismo era prácticamente obligatorio, pues un bufón debía estar listo para entretener a la corte con habilidades de todo tipo. Y no podemos olvidar la imitación, la que no solo podría arrancar risas, sino también confundir hasta a los guardias, quienes, en ocasiones, no sabían si estaban frente a un noble o a un bufón haciendo una interpretación magistral. De hecho, algunos bufones eran tan buenos imitando a los aristócratas que los confundirían por completo. Convertirse en bufón no era algo que se elegía a la ligera. Muchos simplemente se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Según los registros históricos, 1 de cada 4 bufones provenía de la clase campesina, atrapado por el interés de algún noble curioso. Otros, menos afortunados, eran capturados durante las guerras y luego regalados como muestras humanas a las cortes, con la única distinción de que su ropa era más colorida y sus risas más forzadas. Sin embargo, existía una sombra aún más oscura: la explotación de personas con discapacidades o diferencias físicas. Estos individuos eran forzados a desempeñar el papel de bufón, una práctica cruel y común en cortes de toda Europa, Asia y el Medio Oriente. El bufón profesional. Más que solo chistes. Si bien algunos bufones comenzaban su carrera por pura suerte, los más afortunados eran los que recibían una educación formal. Estos artistas nómadas viajaban de corte en corte, siempre preparados con rutinas bien ensayadas. El bufón se convertía en una especie de comediante medieval, pero con una diferencia fundamental. Si no lograba arrancar una sonrisa al rey, las consecuencias no eran un simple abucheo, sino una posible estadía en el calabozo. La vida de un bufón no era fácil, y lo peor era que, aunque el rey lo quisiera, eso no garantizaba una existencia placentera. Dormir en el suelo, ser despertado a mitad de la noche por un monarca que había tenido una pesadilla, era parte del trabajo. Y claro, tener que navegar las traicioneras aguas de las intrincadas políticas de la corte no era para cualquiera. Un bufón promedio no sobrevivía más de 4 años antes de ser despedido, huir o, en el peor de los casos, tener un final desafortunado. Cuando el humor se pagaba, más o menos. Al ser contratado por la corte real, el bufón no solo ganaba fama, sino también una serie de beneficios. Claro, la ropa que se le daba no era precisamente elegante. Se trataba de prendas brillantes y desparejas, con un sombrero adornado con cascabeles, lo que lo hacía lucir más como un payaso que como un consejero real.
pero al menos había un salario, ¿verdad? En efecto, algunos bufones recibían una paga regular, comida de la cocina real, un lugar para dormir y, aunque su atuendo no fuera digno de una pasarela, el bufón gozaba de ciertos lujos que otros no podían permitirse. Durante el siglo XIV, en Inglaterra, por ejemplo, un bufón podía ganar entre 10 y 20 libras al año, una cantidad impresionante si se considera que un trabajador común solo recibía 2 libras, aunque el verdadero dinero venía en forma de bonos. Si el bufón era particularmente apreciado por el rey, podía recibir regalos sustanciosos. Se sabe que uno de ellos obtuvo un terreno como recompensa por hacer reír al monarca en medio de una crisis política. Y otro, en una corte alemana, fue recompensado con un galón de cerveza diario. Claro, eso generó todo tipo de historias, pero al menos el bufón nunca estuvo corto de bebida. El trabajo de bufón podía ser extremadamente lucrativo, o por el contrario, un camino lleno de humillaciones. En las cortes más ricas, un bufón podía recibir regalos extravagantes, como joyas, oro e incluso ganado. Sin embargo, en las casas más humildes, las recompensas solían ser mucho más modestas. Tal vez solo unas sobras y una cama incómoda en algún rincón del castillo. Pese a los beneficios, la vida de un bufón era impredecible. No había garantías. Algunos bufones nunca lograron ahorrar lo suficiente para retirarse dignamente. Dependían del favor real hasta que, en algún momento, su habilidad para hacer reír ya no fue suficiente, y la puerta de salida de la corte se cerró para siempre. ¿Qué hacía un bufón todo el día? El bufón no solo se dedicaba a contar chistes, su vida era mucho más compleja. Eran artistas de múltiples facetas. Cantaban, bailaban, tocaban instrumentos, hacían acrobacias y más. Cada corte tenía sus expectativas y el bufón debía cumplirlas todas. No era raro que el bufón fuera convocado a medianoche para realizar una danza o un número musical para entretener al rey y su corte. Algunas acrobacias eran tan espectaculares que el bufón parecía poseído por una energía sobrenatural. En una ocasión, en Inglaterra, un bufón bailó de tal forma que parecía haber absorbido la esencia de 20 espíritus felices. Además, las imitaciones de animales, desde gallos hasta lobos, eran increíblemente valoradas. En una corte francesa, un bufón imitaba tan bien a un oso que los perros de caza se volvían locos cada vez que lo hacía. Los títeres, marionetas y efectos de sonido también formaban parte de su repertorio, permitiéndoles contar historias que, de otra forma, podrían haber sido demasiado arriesgadas. Más que entretenimiento, mensajeros y pararrayos emocionales. El rol del bufón no solo se limitaba a hacer reír, también servía como mensajero entre los nobles. Un bufón podía llevar malas noticias de una forma mucho más suave, envueltas en canciones y chistes. Además, eran la válvula de escape emocional de los monarcas. Cuando los reyes se sentían estresados o molestos, llamaban al bufón para aliviar la tensión. Era como desactivar una bomba de tiempo mientras hacías malabares. Un error podía significar la ruina para el bufón. De igual manera, eran chivos expiatorios. Si un noble derramaba vino o una dama tropezaba, la culpa recaía en el bufón. Los bufones más astutos
lograban transformar su rol de simples payasos en una posición de influencia. Muchos llegaron a convertirse en consejeros de confianza, capaces de decirle al rey lo que nadie más se atrevería. A través de sus bromas, ayudaban a calmar a los monarcas y evitar decisiones desastrosas. Esta rara mezcla de sabiduría y humor los hacía valiosos no solo como bufones, sino también como figuras clave en el consejo del rey. La ironía estaba en que, aunque públicamente se burlaran de ellos, en secreto se valoraba su inteligencia y capacidad para manejar las situaciones más delicadas. Ser un bufón no solo era un trabajo peligroso, era también un arte en la cuerda floja, un equilibrio entre la risa y la supervivencia. La libertad de expresión con condiciones, la vida de los bufones medievales. Imagina por un momento que vives en la Edad Media, un lugar y tiempo donde la libertad de expresión era un lujo reservado a pocos y donde la crítica al rey podría ser una sentencia de muerte. Sin embargo, en este rígido sistema feudal había una figura que disfrutaba de un privilegio único: el bufón de la corte. Sí, este personaje podía burlarse del rey, ridiculizarlo y hasta darle lecciones de vida, todo sin temor a perder la cabeza. Y en algunos casos, hasta era recompensado por hacerlo. ¿Sorprendido? Pues así era el mundo de los bufones medievales, un mundo lleno de peligros, pero también de oportunidades, si uno sabía cómo jugar sus cartas. El bufón, la voz del pueblo. Los reyes medievales no eran precisamente conocidos por ser amigos de las críticas. De hecho, cualquier palabra que pudiera parecer un insulto hacia su majestad podía ser suficiente para condenar a alguien a una muerte cruel. Sin embargo, los bufones jugaban en una liga completamente distinta. Estos personajes tenían licencia para burlarse abiertamente de los monarcas, siempre que su forma de hacerlo fuera, por supuesto, entretenida. A diferencia de los súbditos comunes, que temían hasta mirar mal a un noble, el bufón podía señalar los errores del rey, ridiculizar sus decisiones y hasta hacerle chistes sobre su apariencia. Pero había una regla tácita en todo esto. Su crítica debía ir acompañada de humor. Un chiste mal hecho, sin gracia, o peor aún, un insulto directo, podía costarle la libertad o la vida. Los bufones medievales eran verdaderos maestros del sarcasmo. A lo largo de la historia, algunos se hicieron famosos por su habilidad para transformar las críticas más mordaces en actuaciones cómicas. Tomemos, por ejemplo, al bufón inglés que se especializaba en mofarse de los impuestos reales. Cada año, en un día específico, se presentaba en la corte con una danza ridícula, mientras recitaba rimas sobre los abusivos impuestos del rey, culminando con un pedo simulado que se convertía en la parte más esperada de la performance. El resultado: no solo sobrevivió a sus bromas, sino que, en ocasiones, terminó ganando tierras y oro como recompensa por su acto. En la corte francesa se cuenta la historia de un bufón que una vez apareció ante el rey con una corona de paja. Cuando el rey, enfadado, le preguntó qué hacía, el bufón respondió: «Practicando para ser usted, majestad. Últimamente, ha estado actuando de forma tan necia que quizá debamos intercambiar coronas». En lugar de mandarlo al calabozo, el rey estalló en carcajadas y, por supuesto, reflexionó sobre sus decisiones. El bufón como consejero real. Los bufones no solo eran cómicos,
también desempeñaban un papel clave como consejeros no oficiales. En un mundo en el que los monarcas solo recibían palabras agradables de sus cortesanos y súbditos, el bufón era a menudo la única persona capaz de decir la verdad sin temor a represalias. Si un rey tomaba una decisión absurda, un bufón era el único que podía señalárselo de forma que incluso él pudiera reírse de sí mismo. El bufón tenía la difícil tarea de leer el ambiente de la corte, detectar el momento adecuado para lanzar su broma y elegir el tono perfecto para que la crítica no solo fuera escuchada, sino que fuera aceptada. Esta habilidad le daba una influencia asombrosa sobre el monarca, quien en muchas ocasiones prefería escuchar al bufón antes que a sus consejeros oficiales. El límite peligroso de la libertad. A pesar de la aparente protección que brindaba su rol, la libertad del bufón no era absoluta. Si bien algunos bufones se ganaron la vida con su agudeza y humor, otros pagaron caro su osadía. A veces, el bufón se pasaba de la raya, malinterpretaba el momento o simplemente le tocaba el día equivocado para hacer una broma. Y eso, en las cortes medievales, podía tener consecuencias mortales. Los castigos para un bufón imprudente iban desde palizas hasta encarcelamientos, e incluso, en algunos casos, desapariciones misteriosas. Era común que los bufones que cruzaban la línea de la crítica fueran ajusticiados de alguna manera, ya fuera por un golpe del rey o por la mano del verdugo. Así que aprender a contar un chiste era fácil, pero aprender a cuándo callar, eso era lo que te mantenía con vida. Los bufones más exitosos desarrollaron una capacidad casi sobrenatural para leer las señales del monarca. Sabían cuándo el rey estaba de buen humor, cuándo el reino estaba en crisis y, sobre todo, cuándo era el momento preciso para lanzar una broma. Esta sensibilidad no solo les ayudaba a evitar la muerte, sino que les daba un poder insospechado dentro de la corte. Muchos bufones llegaron a influir en decisiones políticas gracias a su posición única como confidentes del rey. Sin embargo, aquellos bufones que no contaban con el favor del rey vivían una vida mucho más difícil. Fuera de los palacios reales, la vida de un bufón errante era una lucha constante por la supervivencia. El bufón errante. El camino difícil. Mientras los bufones de la corte disfrutaban de lujos y recompensas, los bufones errantes llevaban una vida llena de penurias. Estos artistas ambulantes viajaban de pueblo en pueblo, actuando en mercados, plazas y tabernas, donde la audiencia no siempre era tan comprensiva como el rey. En lugar de la calidez de un salón real, estos bufones pasaban noches bajo las estrellas, en establos o, cuando mucho, bajo carretas. Su vida estaba marcada por la inestabilidad. Si actuaban bien, recibían monedas, pero si fallaban, las consecuencias eran inmediatas. En lugar de la gratitud, podían recibir piedras lanzadas por un público irritable. La competencia era feroz, y algunos bufones literalmente luchaban por un lugar en el escenario. Sin embargo, algunos de estos bufones errantes alcanzaron cierta fama y en raras ocasiones lograron una vida relativamente cómoda. Actuar para el pueblo era un trabajo peligroso. Las multitudes no siempre eran pacíficas, y un bufón errante nunca sabía si su próxima actuación terminaría con un puño en la cara o con una risa contagiosa. Además, su salud estaba constantemente amenazada por enfermedades y malnutrición.
Si un bufón caía enfermo, no había sick days para él. Debía seguir actuando o morir de hambre. La vida en la calle también era impredecible. Muchos bufones errantes morían jóvenes debido a la dureza de su estilo de vida. Las largas jornadas de trabajo, la exposición al clima extremo y la falta de atención médica contribuyeron a una vida corta para muchos. Y, a diferencia de los bufones de la corte, el bufón errante no tenía una cama caliente esperándolo después de la función. Su cama era un montón de paja en el rincón de una taberna o, peor aún, el suelo de una plaza. La enfermedad y la pobreza, el rastro oscuro de la Edad Media. A pesar de su ropa llamativa y su aguda inteligencia, los bufones no eran inmunes a las enfermedades que asolaban la Edad Media. Vivir en los castillos no era tan glamoroso como parecía. Las condiciones eran insalubres, llenas de ratas y pulgas. Los bufones, como otros sirvientes de la corte, estaban expuestos a enfermedades respiratorias debido a las malas condiciones de ventilación y la constante humedad. En resumen, ser un bufón medieval no era solo una cuestión de risas y actuaciones cómicas, era una vida de riesgos constantes, de jugar con los límites de la libertad de expresión y de saber cuándo reírse del rey, sin pagar el precio por hacerlo. Entretenimiento mortal. Los bufones y la peste. En tiempos medievales, la vida de los bufones estaba lejos de ser solo risas y aplausos. Entre los desafíos más oscuros que enfrentaron, destaca una tarea especialmente macabra: actuar frente a víctimas de la peste para levantar los ánimos. Sí, en pleno brote de la peste, los bufones se convirtieron en el último recurso para aliviar el sufrimiento. Los registros del siglo XV nos cuentan cómo los bufones eran enviados a áreas de cuarentena, un destino que, en la práctica, equivalía a una sentencia de muerte. Pocos regresaban de esas lúgubres funciones. En una época sin control de calidad en los alimentos, los bufones comían lo mismo que todos: carne que ya estaba a punto de pudrirse, vegetales cultivados con abono humano y pan que, para rendir más, contenía rellenos sospechosos. El agua potable era una rareza y por eso, para sobrevivir, incluso el desayuno solía incluir cerveza o vino. Y pensar que hacer reír por la mañana ya es un reto. Imagina hacerlo mientras estás ligeramente ebrio, porque tu taza de agua podría haberte matado a causa de una diarrea fulminante. Uno de los mayores tormentos para los bufones era lidiar con los problemas dentales. No existían dentistas, solo barberos que sin anestesia extraían dientes podridos. Los registros de las cortes mencionan pagos a estos barberos, lo que confirma que los problemas dentales eran comunes. ¿Cómo hacer reír a la corte cuando tienes un dolor insoportable en la boca? No era raro que los bufones tuvieran que realizar su acto, a menudo con risas forzadas, mientras lidiaban con abscesos dentales. Pero si ser bufón en la corte era desafiante, ser un bufón ambulante era aún peor. Estos artistas viajaban de pueblo en pueblo, durmiendo al aire libre o en posadas sucias, enfrentando no solo el frío y el calor extremos, sino también la constante amenaza de enfermedades. La caminata entre aldeas solía significar ampollas y, si se trataba de invierno, congelaciones. En verano, el sol podía convertir a un bufón ambulante en un borrón de sudor y agotamiento. Cada día representaba una lucha constante por sobrevivir, y el menor fallo en su actuación significaba hambre o, peor aún, violencia física por parte de los rudos habitantes. Humor oscuro. Riendo en los tiempos más oscuros. Curiosamente, los bufones de la Edad Media a menudo recurrieron al humor negro.
En un mundo donde la peste y la muerte estaban siempre al acecho, hacer reír a los demás con chistes escatológicos y bromas sobre la enfermedad era una forma de supervivencia emocional. Era, en muchos casos, la única válvula de escape ante la dureza de la vida. Los bufones que podían encontrar la comedia en las peores circunstancias no solo eran valorados por su habilidad para hacer reír, sino por su capacidad de dar algo más: esperanza. Reírse de la peste, de la muerte, de la miseria, era la forma que tenían las personas de sobrellevar las dificultades. En tiempos de peste, los bufones no solo eran actores cómicos, sino también terapeutas no solicitados. Durante los brotes más devastadores, los registros históricos revelan que los bufones se mantenían cerca de los gobernantes, no solo como entretenimiento, sino como apoyo emocional. Un bufón que lograba arrancar una risa en medio del caos era un bien muy preciado, porque en ese tipo de situaciones la risa se convertía en una forma de resistencia ante el horror. Como en cualquier carrera de alto rendimiento, el tiempo pasa factura. Para los bufones medievales, el envejecimiento no significaba solo la pérdida de agilidad y energía, sino también la desaparición de su valor en la corte. No existían pensiones ni casas de retiro. Cuando las acrobacias ya no eran posibles o la voz se volvía demasiado ronca, el bufón quedaba en el olvido. Según registros del siglo XV, más de 2/3 de los bufones desaparecían de los pagos reales una vez que superaban los 40 años, edad considerada avanzada en esa época. A diferencia de otros oficios, no había una forma de pasar el testigo a los más jóvenes. El bufón no podía enseñar su arte, ya que su valor residía en su destreza física y mental, cualidades que se desvanecen con la edad. Raras excepciones al olvido. No obstante, algunos bufones afortunados lograban quedarse en la corte, pero sus funciones ya no eran tan exigentes. Algunos se convertían en narradores para los hijos de los nobles, o incluso se dedicaban a enseñar a los nuevos bufones las bromas y canciones que antes hicieron reír a los reyes. Unos pocos lograron ahorrar lo suficiente para abrir tabernas, donde, como buenos bufones, los clientes tenían que reírse, o al menos fingirlo, para seguir recibiendo cerveza. El cambio de carrera de hacer reír a hacer servir copas era una ironía de la vida medieval. La mayoría de los bufones, sin ahorros ni la protección de un rey generoso, se enfrentaban a un destino más sombrío. Algunos se unían a compañías ambulantes como sastres, otros acababan mendigando en las calles, usando sus habilidades para ganar limosna. Un pequeño número se convertía en lo que en su época se conocía como locos sabios, extraños personajes que vivían de la caridad, ofreciendo entretenimiento ocasional o pretendiendo tener sabiduría excéntrica. A pesar de todo, el rey Enrique de Inglaterra hizo una excepción en su generosidad y otorgó una pensión anual de 6 libras a un bufón anciano, una limosna mínima, pero aún una rara muestra de aprecio. La triste despedida de un bufón. El final para muchos bufones fue tan abrupto como su ascenso. El rey o el noble de turno los reemplazaba por caras nuevas, más jóvenes, más ágiles. Las historias de las hazañas cómicas de los bufones se desvanecían rápidamente, y las tumbas de aquellos que alguna vez hicieron reír a las cortes reales nunca fueron monumentos. De hecho, la historia recuerda más a los sirvientes comunes que a los bufones que, durante guerras y crisis, lograron arrancar una sonrisa de los corazones más duros. Con el paso del tiempo, los reyes olvidaron sus chistes, y lo que alguna vez fue la risa de la corte se convirtió en un silencio sepulcral. Los bufones medievales, artistas del humor y la desesperación, terminaron siendo olvidados.
una ironía amarga para aquellos que hicieron de la risa su vida, pero que, en la vejez, se vieron relegados al silencio, dejando atrás solo un recuerdo borroso de lo que alguna vez fueron. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.